La columna de cumplimiento nos va a permitir es calcular la cantidad de días que nos estamos demorando, pero no presupuestadamente, sino realmente en hacer el proyecto, ¿cierto? Lo que nos estamos demorando realmente. Entonces, en el tema de cumplimiento, miren que estas fórmulas son una para cada celda, pero la de cumplimiento es una para las dos celdas. O sea, me interesa calcularlo para las dos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que al final el cumplimiento me lo va a definir es lo real, o sea, lo que yo me estoy demorando realmente en el cumplimiento del proyecto. ¿Qué nos dice esta fórmula? Esta fórmula nos dice lo siguiente, nos dice que, tiene otra pregunta, si F11, que viene a ser la fecha final, pero no la de arriba, es la de abajo, que es la real, si F11 es igual a 0, ponga 0. O sea, si en estos momentos no hay ninguna fecha final, o sea, si yo no he puesto la fecha real en la que voy a terminar el proyecto realmente, no haga nada. De lo contrario, ¿qué quiero que haga? Que coloque G, o sea, que coloque el número de días que realmente se calcularon. ¿Qué pasa con esto, ingenieros? Que yo hasta que no termine esa actividad, no sé específicamente qué fecha poner aquí. O sea, como es el real, yo debo, pues a no ser de que yo le haga trampa, decir, ves que yo creo que voy a terminar en 8 días, pongámoslo de una vez. Si al final a mí me interesa medir realmente qué tanto estoy cumpliendo con lo presupuestado, ¿qué debo yo de hacer simplemente? Esperar. Pero como esta fecha inicial ya la puse, claro, usted la puede cambiar, pero el problema es con esas fechas tentativas es que terminan quedándose como tentativas. Pero si tú ves el hueco, ves el espacio, siempre te vas a acordar de que hay algo que está pendiente por llenar. Exactamente. Lo otro, muchachos, estos diagramas normalmente uno no los hace para uno. Uno los hace para que los mire el jefe, para que los miren otros procesos, porque ¿cuál es lo más sencillo uno como profesional? No estarle rindiendo cuentas a otro. Usted monta este archivo en una carpeta compartida en un servidor y simplemente, jefe, cada vez que quiera mirar cómo el proyecto, no me pregunte nada, mira el diagrama. Ahí simplemente se va viendo usted en qué tanto estamos cumpliendo o no. O lo puede llenar la persona responsable. Exactamente. O lo puede llenar la persona responsable del proceso. ¿Por qué? Si tenemos 10 actividades, es probable que muchas de esas actividades estén en cabeza de otros responsables. No siempre deben de estar bajo la misma cabeza, pero ese diagrama de Gantt, ese proyecto de tener un responsable. Recordemos, donde muchos responden, no responde nadie. Entonces debe haber alguien, una cabeza que coordine el cumplimiento de todas las actividades. Hagamos aquí un ejemplo. Si yo coloco que esto arrancó el día 2, él aquí no hace nada. Yo de todas maneras tengo que estar esperando que esta fecha me llegue en algún momento. Eso simplemente lo da el tiempo. Terminó en las 7. Cuando ya terminó en las 7, automáticamente se me activa la fórmula y me coloca que fueron 6 días. Pero sí, solo si yo la fecha final ya la cumplí. Resulta que con la presupuestada que es esta no pasa lo mismo. Siempre que yo hago un cronograma, yo monto la fecha inicial y la fecha final, porque yo no necesito esperar a nadie para poner esa fecha final, porque termina siendo una fecha presupuestada, termina siendo una planeación en el futuro. Entonces vamos a hacer esta de cumplimiento. Vamos a hacer esto desde el inicio. Yo le quito a esto acá. Bueno, ¿qué pasa, muchachos? Ustedes posiblemente tienen esto en dos celdas. Necesitamos convertirla en una sola. Simplemente seleccionan y en inicio le dicen esta opción, combinar y centrar. ¿Qué hace? Dos celdas las convierte en una sola. Así de sencillo. ¿Cuál sería la fórmula? Recordemos que vamos a decir acá igual. Preguntamos si la fecha final, acordémonos que es de lo real, si la fecha final es igual a 0, ¿qué queremos que haga? O sea, si en esa celda no hay nada, ¿qué queremos que haga? Ponga 0. O sea, que no haga nada si no tenemos la fecha final. De lo contrario, ¿qué queremos que haga? Ponga los días que han transcurrido.
Si yo quito esta y la dejo en blanco o le coloco 0, automáticamente no me coloca nada. Yo podría también hacer la pregunta como la hicimos en la función anterior. Si esa es diferente de 0, póngame esta fecha. De lo contrario, no me coloque absolutamente nada. Muchachos, todo depende de la lógica. Hagamos entonces esa funcioncita. Porque si yo arranco el 2 y termino el 2, ¿qué me da 1? Si arranco el 2 y termino el 2, me da 1 y me va a decir que cumplí con un día. O sea que realmente yo me demoré un día. Yo lo que necesito es contar en esta celda el número de días reales que yo... Si la fecha final no existe, me coloca... O sea, es como una especie de validación que yo coloco al final para verificar cómo está funcionando. Después entonces ya de tener el cumplimiento calculado, que lo que realmente pretendemos hacer en esa celda es calcular la cantidad de días que han transcurrido con relación a la fecha inicial real y a la fecha final real, ¿cierto? Básicamente es eso, es un contador que nos permite hacer ese cálculo. Vámonos con el tema interesante, que es saber cómo se hace para que estas celdas se cambien de color o apliquen un formato condicional en relación al número de días. Bueno, ¿ustedes han manejado formatos condicionales? Sí, bueno, listo. Vamos a mirar, bueno, a ver, vamos a hacer algo primero. Les voy a dar aquí como una pequeña clasecilla de un formato condicional, porque ya no les voy a explicar cómo es un formato condicional, sino que voy a entrar a mostrarles la función que hace que calcule y que identifique el número de días que han transcurrido entre una fecha y otra para que llene el número de celdas correspondiente. Bueno, el tema de los formatos condicionales, ingeniero, es simplemente cambiar el formato, el color, el relleno, la fuente de una celda en relación a una condición específica que yo quiera definir. Entonces vamos a hacer algo. Formato condicional está en el menú inicio, formato condicional. Cuando uno va a comenzar le dice acá nueva regla. Una de las más utilizadas es la segunda opción que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contienen, ¿cierto? Entonces si esa celda, yo le puedo decir, si el valor de la celda es igual a, digamos, 10, quiero que le coloque un formato, no lo coloquemos igual, coloquémoslo un poquito más complejo, coloquémosle que sea mayor. Si el valor de la celda es mayor que 10, el formato que quiero que coloque de relleno, digamos que sea de color rojo. Y aceptar y aceptar. Si yo me ubico en esa celda y le coloco un 6, no pasa nada, pero si le coloco un 10, no pasa nada, yo termino todo completo. Y si le coloco 23, lo coloca en rojo. Porque la celda está reaccionando a la condición que se le definió, ¿cierto? Y sucesivamente yo puedo colocar varias condiciones. Por ejemplo, hay una serie, digamos, de indicadores que usted los maneja con un semáforo. Semáforo es que yo puedo agregarle otros condicionales a esto. Vamos a hacerlo aquí para que entendamos bien el tema. Inicio, formato condicional, nueva regla, aplicar únicamente a las celdas que contengan. Entonces, a ver, ya vimos que si era mayor de 10, se colocara en rojo, o sea que es como si el indicador se estuviera disparando, ¿cierto? Prende una alerta. Vamos a hacer otra cosa interesante, vamos a decir si el valor de la celda está entre 5 y 9, que se ponga en amarillo, o sea que es indicar que está como en un punto intermedio. Está entre 5 y 9, porque ya le estamos diciendo, al otro le habíamos dicho que si era mayor de 10, o sea que sería entre 5 y 10. Si el valor de la celda está entre 5 y 9,
el formato que quiero que coloque sea amarillo. Aceptar y aceptar. Vamos haciéndolo por partes para validar que esté funcionando. Le ponemos 3, no hace nada. Le ponemos 5, se pone en amarillo. Si le ponemos 9, se pone en amarillo. Si le ponemos 10, ojo que el 10 no lo tuvimos en cuenta, ni para la condición de que se pusiera en rojo, ni para la condición de que se pusiera en amarillo. Si le coloco 11, se pone en rojo. Vamos a organizar esa condición. Entro por inicio, le digo formato condicional y le digo administrador de reglas. ¿Qué me permite el administrador de reglas? Ver las reglas que ya había creado. Vamos a decirle acá que sea, digamos que igual y mayor a 10. O a este le podemos decir que vaya hasta 10. Que vaya de 5 a 10. Vamos a más bien a cambiar el amarillo y le cambiamos la condición. Editar regla igual a 10. ¿Cómo? Claro. Cuando ustedes ya tienen un formato condicional establecido y quieren pues corregir algo, para no tener que volverlo a hacer, le dan formato condicional y le dicen administrador de reglas. Administrador de reglas les muestra las reglas que están creadas. Ustedes las seleccionan y le dicen editar regla y él se las coloca como si hubieran apenas comenzado el proceso. O sea, les permite hacer los cambios que ustedes consideren necesarios. ¿Qué rango nos falta por calcular? Nos falta, digamos, de 1 a 5. El 5 ya lo tuvimos en cuenta, sí, para que se ponga amarillo. O sea que sería entonces, pongámoslo, digamos, de 0 a 4, ¿cierto? Lo mismo, muchachos. No pasa nada porque no le hemos definido ningún tipo de regla. Pero si le digito el 5 ya se pone en amarillo. Vamos entonces a definirlo. Inicio, formato condicional, nueva regla, aplicar a las celdas que contengan. Entonces si va de 0 a 4, ¿qué queremos que haga? Que se coloque en verde, ¿cierto? Más colores, podemos definir un color de estos y aceptar y aceptar. Entonces si el indicador, por decir algo, me dio 4, se pone en verde. Si me dio 6, se pone en amarillo. Si me da 9, sigue en amarillo. Si da en 11, se pasa a rojo. Entonces, usted puede definir muchos formatos condicionales y el comportamiento, digamos que gráfico y visual, va a reaccionar de acuerdo al contenido que tenga la celda. Nos queda claro el tema de formatos condicionales. Obviamente hay muchas opciones, pero yo lo que quiero es que ustedes comprendan por qué mágicamente una celda puede cambiar de color, pero cambia de acuerdo a la condición que ésta tenga, ¿cierto? Preguntas. Vamos, no hagan nada, me interesa que analicemos la lógica de la función que aplica acá, que ya no es entre o si es mayor, sino que ya es una función un poco más compleja. Inicio, formato condicional, administrador de reglas, ¿cierto? Y acá le decimos editar regla. Esperen, yo copio esta función por aquí afuera para que la podamos ver más claramente. Formato de la celda, le voy a colocar que la celda va a ser texto. Aceptar, F2. Es muy sencillo, muchachos. Esto es pura lógica. Hay una función que se llama i. La función que maneja la parte, hay dos funciones básicas, está si, está i y está o. Cuando yo digo que algo es i, es porque cumple esta y esta otra. O sea que las dos deben ser verdaderas, las dos deben cumplir. Cuando yo digo o, con cualquiera de las dos que cumpla, ya es verdadera. O esta
o A o B. Pero esta, cuando hablamos de I, es A y B. Las dos deben de cumplir. ¿Cómo? Y la otra es del sí. Si esto hace esto, exactamente, ponga esto de lo contrario, el resultado contrario que sería falso, que queríamos que haga. Vamos entonces como a analizar esta función que tenemos aquí. Entendamos primero la ley. Igual I. Ya estoy diciendo que debe cumplir dos funciones. Si I9, ¿qué es I9? Es este 1, está acá. Es mayor o igual que E10. ¿Qué sería E10 en este caso? E10 es la fecha inicial, ¿cierto? O sea, el 1. Está preguntando, si el 1 es mayor o igual que el 2. ¿1 es mayor o igual que 2? No. Punto y coma. I9, o sea, otra vez este, es menor o igual que F10. ¿Qué sería F10? La fecha final. Entonces preguntamos, ¿1 es menor o igual que 6? Sí. I9, que en este caso sería este, es menor o igual que F10. Recordemos que F10 vendría a ser el 6. Dependiendo de esa condición, el sistema va a identificar un rango, ¿cierto? Y ese rango es el que va a definir si este numerito que está aquí arriba está dentro del rango que se está definiendo acá en estos momentos. Hagamos, por decir algo, en esta celda. Preguntemos por, digamos que vaya desde el día 2 hasta el día 2. Hagámoslo con el 4 para que se vea más la diferencia. Si le damos acá inicio, formato condicional, nueva regla, perdón, inicio, formato condicional, administrador de reglas, editar regla. Entonces, aquí se alcanza a ver, él está diciendo, bueno, I9, espérense, yo me ubico a ver si me deja ubicarme hasta acá. Lo que yo quiero es como que veamos todos los parámetros para que lo identifiquemos fácil. Entonces pregunta, I9, ¿qué sería I9? Exactamente, sería digamos este primer día, que sería el 1. Este 1 es mayor o igual que E10. En este caso, E10, ¿qué sería? Sería 4. ¿Es mayor o igual? No, no cumple, ¿cierto? Y I9, o sea, el 1, es menor o igual que F10. Sí es menor o igual, pero como tiene un I, las dos deben de cumplir. ¿Para qué? Para que la celda cambie de color. Ya hubo una que no cumplió. Con una que no cumpla, él no hace nada. Parémonos en el 4. El 4 es mayor o igual a este 4 de la fecha inicial. Sí, ya cumplió la primera, ¿cierto? Y luego le pregunta, ¿este 4 es menor o igual a la fecha final? Sí, cumplió. Como cumplió las dos verdaderas, ¿qué le estoy diciendo? Póngale azul. Póngale el color azul. Es de lógica, muchachos. Es saber preguntar por qué y saber que el I debe de cumplir las dos funciones. Parémonos por decir algo en el 6. El 6 es mayor o igual al 4. Sí, cumple. Pero el 6 es menor o igual al 4. No, ya no cumple, no le pone color. Entonces el sistema lo que hace es preguntar por cada celda. Pregunta por este numerito de arriba y lo compara con la fecha inicial y la fecha final. Y lo que hace es mirar si cabe dentro de esas dos. Si cabe, le pone color. Si no, no le coloque absolutamente nada. ¿Claro, muchachos?
Háganlo. Con uno solo, muchachos, con uno solo que uno haga. Ya, jóvenes, ingenieros, muchachos, voy a hacerla de cero. Voy a construirla de cero. Listo. No hagan nada. Préstenme atención. Pasa algo. Resulta que si yo le coloco acá, digamos, desde el 1, esto se me va a sombrear, ¿cierto? Pero yo, ¿qué voy a hacer? Voy a quitarle el formato condicional. La voy a dejar como ustedes la tienen ahí, ¿cierto? Entonces, para uno quitar un formato condicional, vamos en formato condicional, se le dice borrar reglas, y le digo acá borrar reglas a las celdas seleccionadas. O sea que aquí estas celdas quedaron en cero, no van a hacer nada. Me paro en la primera celda y comienzo según la función que tengo acá. Me voy entonces por inicio, le digo formato condicional, le digo nueva regla, pero ojo, aquí le digo utilizar una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. Voy a hacer una fórmula y el resultado de esa fórmula es el que le va a indicar al sistema qué formato aplica, ¿cierto? Y aquí simplemente comienzo a construir la fórmula, entonces le digo igual y abro paréntesis. Pregunto entonces por I9, que es esta primera de aquí arriba, ¿cierto? Resulta que, ¿qué está haciendo él? Pilas que aquí hay un detalle interesante. Miren que él por defecto acá le pone el signo pesos a la columna y a la fila. Solamente tengo que anclar, en este caso, la fila, o sea, el 9. O sea que aquí le doy F4 y podemos observar que ya aquí arribita nos quedó solamente el signo pesos para el 9. Fijémonos acá, solo el signo pesos lo tiene la fila, el 9. ¿Listo? Luego pregunto, si esa celda es mayor o igual a E10. Si es mayor o igual a E10, ¿qué sería E10? Es este, fecha inicial. Pero miren que le está colocando el signo pesos a los dos. ¿Cuál debe tener el signo pesos? La E, o sea, la columna. Le doy F4 y le doy F4 otra vez y me queda solamente el signo pesos en la columna. En una estoy anclando la fila y en otra estoy anclando la columna. ¿Listo? Seguimos. Punto y coma. Como es un I, él tiene que preguntar por dos lados para que cumpla una y cumpla la otra. Luego le digo acá. Y 9. Nuevamente. ¿Cierto? Pero ahí vamos a necesitar solamente la fila. F4, me queda la fila. Y acá pregunto lo contrario, si es menor o igual, ¿cierto? Menor o igual que ¿qué? Que la fecha final. ¿Y en la fecha final qué necesito anclar? Necesito anclar solamente la columna. O sea que le doy F4 y F4, ¿cierto? ¿Qué más tenemos ahí? Ya, ahí terminas, que esa fórmula es muy sencilla. Cerramos y le damos clic acá para que se devuelva al editor. Esa fórmula va a arrojar un resultado, o verdadero o falso. Si va a ser verdadero, ¿qué quiero que haga? Bueno, entonces que le coloque un formato y que ese formato, digamos, sea este morado. Y aceptar, ¿cierto? Claro, el día 1 está entre la fecha inicial y la fecha final. Si yo cojo ya esto, muchachos, y lo copio de aquí en adelante, él solamente me sombrea hasta el día 4. Si yo acá le cambio y le coloco hasta el día 9, me va a sombrear hasta el día 9. Si yo le cambio esto y le coloco hasta el día 5, me sombrea hasta el día 5. Muchachos, es muy sencillo. Yo esta misma la puedo coger y la copio aquí. Y lo que hago es decirle, píntemela de otro color. Jóvenes, ¿cómo vamos? Claro. Vamos entonces. Bueno, continuando con el tema, el paso que acabamos de realizar es aplicar el formato condicional a las filas
en relación al número de días que esto se esté cumpliendo. Si nosotros acá llegásemos a colocar, recordemos que lo estamos calculando para un mes. Si le colocáramos acá, digamos, 30 días, pues él debería de seleccionarlo completo. ¿Por qué me lo muestra? Porque acuerden que yo borré el formato condicional y construí nuevamente la regla, pero con un color diferente, ¿cierto? Bueno, tenemos entonces el formato, la cantidad de días. Vámonos entonces a calcular el porcentaje de cumplimiento, ¿cierto? Vamos a decir en qué porcentaje se está cumpliendo en relación a lo presupuestado. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a decirle que vamos a arrancar el día 1 y vamos a terminar el día 10. Pero digamos que en el cumplimiento real arrancamos el día 1 y vamos en el día 5. ¿Qué consideran ustedes que sería el porcentaje de cumplimiento en estos momentos? ¿De cuánto sería? Del 50%. Si nos vamos para el final, él nos va a decir que hemos cumplido en un 50%, efectivamente. Vamos entonces a calcular esa fórmula. Que simplemente lo que nos hace es, recordemos que horizontalmente podemos monitorear el cumplimiento de cada actividad, pero el cuadro que está en la parte inferior, ingenieros, nos permite calcular indicadores con respecto a todo el proyecto o todo el diagrama de Gantt completo. Entonces aquí lo estaríamos haciendo parcialmente. ¿Cómo calculamos el cumplimiento? Muy sencillo. Es simplemente un producto. Voy a hacer algo aquí. Voy a ocultar estas filas para que me quede un poco más de espacio para movilizarme y poder ampliarlo más. Entonces sabemos, muchachos, que 5 de 10 sería el 50%. Entonces, ¿qué vendría a ser esto? Esto vendría a ser simplemente un producto, donde yo lo que hago es dividir 5, que es el cumplimiento, lo divido por el número de días que tenía presupuestados. Borremos esto y construyámoslo más bien. Sería igual a los días de cumplimiento dividido los días calculados para el presupuestado. Repito, pero antes quiero hacer algo acá. Nuevamente, igual los días de cumplimiento dividido los días del presupuestado y le doy enter. A todos les debió haber dado 0,5, ¿cierto? 0,5 hay que multiplicarlo por 100 para que nos dé el 50%, pero no es necesario. Simplemente lo que vamos a hacer es que en inicio le vamos a dar acá formato de porcentaje, estilo de porcentaje. Al darle estilo de porcentaje ya nos queda el 50%. Muchachos, es una división, es un cociente simple de lo que llevamos en estos momentos como días reales calculados sobre los días teóricos que teníamos planeado realizar. Hay un detalle muy interesante, recordemos que es una división, ¿cierto? Si por alguna razón yo no tengo estos valores, si no tengo ningún valor, ¿qué me va a dar él? Me da error. ¿Y ese error qué significa? 0 dividido cualquier número racional, ¿cuánto da? No da error, eso se llama indeterminado. Pues matemáticamente es indeterminado. ¿Listo? Entonces, si tengo el diagrama en blanco, pues mostrando todo ese montón de errores ahí, porque en realidad el error dice número de división. ¿Qué nos indica ese número de división? Nos está indicando
Dice que esto aquí. El número de división lo que hace es indicarnos de que estamos dividiendo un valor por un... Dentro de la división tenemos un valor 0 o un valor vacío. Para que no nos muestre esto, Excel cuenta con una función que se llama si-error. O sea que si el resultado de la fórmula arroja un error, vamos a decirle que más bien coloque 0. Listo, para que no coloque el error. O que no ponga nada, ¿cierto? Voy a quitarle este color a esto para que ustedes lo vean más fácilmente. ¿Se alcanzan a ver, muchachos? Bueno. Vamos a hacer la función de si-error. Yo hago algo aquí. Muy sencillo. Encerramos la operación entre paréntesis. Observen primero. E invocamos una función de si, pero él nos trae varias funciones. Dentro de ellas nos va a traer si-error. Si, ¿qué está queriendo decir? Si eso arroja error, ¿qué queremos que haga? Entonces al final de la fórmula decimos, si esa función o esa operación matemática arroja un error, ponga 0. Entonces ya no me va a decir número, división, sino que ya me va a decir simplemente 0. ¿Listo? Esta es la función de si-error. Sirve para aplicársela a cualquier error, o sea, cualquier fórmula que les genere un error por falta de algún dato o parámetro, simplemente le colocamos el si-error para que coloque 0. Lo otro, como decía el compañero, también le podemos colocar comillas dobles. Comillas dobles nos dice no ponga nada, ponga blanco, ¿cierto? Pero como estamos hablando de un tema más matemático y de cálculo, más bien que nos coloque el 0 para poder identificar que ahí hace falta un dato como tal. Recordemos que esta fórmula que acabamos de hacer no es para cada celda de la barra de cumplimientos de lo presupuestado versus lo real, sino que esta fórmula debe quedar contenida en las dos. O sea que hay que darle combinar y centrar para que quede en un solo bloque. Porque a la final el resultado del porcentaje de cumplimiento es la relación que hay entre lo que presupuesté y lo que estoy haciendo realmente. ¿Listo? No es una relación 1 a 1, es una relación donde convergen las dos preguntas. Bueno, vámonos entonces para la fase 3. Que vienen a ser estos pequeños indicadores que tenemos en la parte de abajo. No recuerdo si esta estructura ustedes ya la tienen hecha, ¿cierto? En el formato que yo les pasé estaba para que la construyeran. Bueno, vamos a arrancar con la primera, total actividades. Necesitamos una función que cuente el total de actividades que hay. Entonces hay una que llama contar si. Contar si nos permite contar dentro de un rango si lo que tenemos ahí es diferente de cualquier cosa. Entonces, ¿qué hace él? Lo que está haciendo es que está seleccionando este rango, que es donde están las actividades, y está preguntando que si ese rango es diferente. ¿Qué es diferente? Diferente de blanco. Miren que tiene 3. Si yo acá escribo cualquier cosa, y él automáticamente cuenta 4. O sea que él no me va a contar el número que está aquí al lado, que viene a ser acá indicando el ítem, sino que él me va a contar efectivamente las actividades que yo digite. Si no digito ninguna actividad, no me cuenta nada. Porque hay veces esta columna que tenemos acá, donde están como el número, el consecutivo de los ítems, se presta para confusiones. Y usted termina poniendo acá 13 actividades, pero falso. Yo no tengo 13 actividades, no tengo sino 5. ¿Listo? Entonces, para garantizar que cuente el número de actividades, le colocamos un contar si. ¿Cómo se hace ese contar si, muchachos? Muy sencillo. Simplemente decimos igual
Yo le cambio a esto aquí la fuente, ustedes lo puedan ver. Le decimos igual, invocamos la función de contar punto sí. ¿Qué nos pide la función? Recordemos que las funciones presentan una sintaxis. ¿Qué nos pide el rango? ¿Dónde queremos contar? Queremos contar las actividades. Contar sí. Muchachos, hay un contar, pero el contar solito solamente nos permite contar valores numéricos. Pero acá van a haber valores alfanuméricos, ¿cierto? Entonces necesitamos un contar sí. Contar sí en ese rango, punto y coma. ¿Cuál es el criterio? Como estamos contando valores alfanuméricos, son valores tipo texto. Comillas dobles y le colocamos si los valores que están dentro de ese rango son diferentes de blanco. Y cerramos comillas dobles. Y cerramos paréntesis. ¿Ah? No sé si funcionará. ¿Le funcionó? Hay que ensayar. Hay que leer la sintaxis y verificar a ver cómo funciona. Ingenieros, por acá el compañero propone otra función que hace exactamente lo mismo y es más sencilla. Se llama contará. Contará, simplemente seleccionan el rango y no hay que poner ningún condicional. Y contará permite contar valores también alfanuméricos. Entonces tenemos el contar sí. Es que el contar sí, yo puedo colocarle contar sí es mayor a tanto, contar sí tiene tantos caracteres. O sea, el contar sí está más sometido a una condición. En cambio, el contará simplemente cuenta el número de celdas que sean diferentes a blanco o a vacío, que eso es lo que está haciendo. Entonces, esta otra también la podemos aplicar. Sí, válido. En esa pregunta solamente comunicación las actividades. Ajá. Listo. Listo, ingenieros. Vámonos con el que dice total de actividades ejecutadas. Yo copio ese formato acá para que se nos vean. Total de actividades ejecutadas. ¿Cuándo una actividad está ejecutada? Cuando ya digamos de alguna otra forma logramos terminar el real versus el presupuestado. O sea que si el real está concluido fue porque ya lo terminamos como tal. Bueno, aquí dice contar puntos sí, la misma que habíamos aplicado. Y lo que hace es que lee todas las actividades que tengamos acá que sean mayores o iguales a 100. Pero ojo, hay un detalle. Ustedes recuerdan que invertimos la función. Al principio invertimos la división de acá, donde decía que si nos demorábamos menos tiempo,